Bienvenidos a esta exploración a fondo. Hoy nos metemos de lleno en las sombras de la Ópera de París, usando como guía fragmentos del fantasma de la ópera de Gaston Leroux. Tenemos aquí pasajes clave y bueno, la idea es ver qué nos dice Leroux realmente sobre este mito tan famoso. Exacto. Y las preguntas que salen de estos textos son, bueno, fascinantes, la verdad. Más allá de la historia que todos conocemos, ¿qué nos dicen sobre esa línea, a veces tan difusa, entre la leyenda y la realidad dentro de la misma ópera? ¿Cómo construye Leroux al fantasma? Y claro, todo ese tema de la obsesión, el terror y ese triángulo amoroso, ¿no? Christine, Raúl, Eric. Esa es la idea, ir más allá del recuento. Queremos entender la atmósfera, la psicología de los personajes y sobre todo, por qué esta historia sigue pegando tan fuerte. Así que bueno, arranquemos con algo que Leroux pone muy al principio, la investigación del propio narrador sobre si el fantasma existió de verdad. ¿Es un truco narrativo o nos quiere convencer desde el vamos? Yo creo que es una jugada maestra de Leroux. Empieza con el narrador casi como un detective, ¿viste? Muy escéptico al principio, recopilando pruebas años después de los hechos. No nos presenta al fantasma así de golpe, sino la búsqueda de su rastro. Habla, por ejemplo, del testimonio del juez Faure. Ah, sí, el que volvió de Canadá. Ese mismo, que al principio creía que todo era un drama terrible entre los hermanos Chagny por Christine, pero sentía que algo no cerraba, ¿sabes? Aunque, bueno, en su momento descartó al fantasma, porque no tenía pruebas concretas. Claro, la versión oficial era como un lío pasional entre hermanos. Pero entonces, el narrador encuentra al persa, y eso parece que cambia todo el panorama, ¿no? Precisamente. El persa es presentado como una fuente directa, casi un testigo de lo que pasaba abajo, en los sótanos. Y no solo aporta su relato, sino pruebas, digamos, físicas, como las cartas de Christine. El narrador hasta se toma el trabajo de verificar la caligrafía. Leroux va como apilando evidencia. Entiendo. El juez, el testigo creíble, las cartas verificadas, hasta menciona a un general D que lo anima a publicar. Exacto. Es como si dijera, miren, no soy yo solo, hay gente importante que cree en esto. Está construyendo credibilidad para la historia del fantasma. Y el golpe final es el hallazgo del esqueleto en los sótanos. El narrador insiste mucho en que probó que era Eric y refuta la idea de que fuera una víctima de la comuna. Es casi como si Leroux quisiera que dudáramos. ¿Estamos leyendo una novela o un informe forense? Esa es la genialidad y la ambigüedad que busca, creo yo. Al poner toda esta investigación tan detallada al principio, ancla lo fantástico en una aparente realidad documentada. Nos prepara, digamos, para aceptar las cosas más extrañas que vienen después. No solo nos dice, el fantasma fue real, sino que nos muestra el proceso por el cual el narrador llega a esa convicción. Tiene sentido, sí. Establece el tono. Y hablando de tono, los fragmentos que tenemos pintan una ópera cargadísima de superstición. Esa escena en el camerino de la Sorelli con las bailarinas que entran en pánico. Es una descripción bárbara del miedo colectivo. El grito, ¡es el fantasma! La pequeña James jurando que lo vio, ese roce invisible detrás de la puerta. Leroux capta perfecto esa histeria que se contagia. No es solo miedo a una persona, es miedo a lo inexplicable. Los amuletos, las cruces, todo apunta a un terror casi sobrenatural, muy metido en la gente del teatro. Y la descripción que da Joseph Bouquet, el tramoyista, ¿no? Justo antes de su propia muerte. Un esqueleto con frac y una calavera. Es la imagen gótica perfecta. Sí, y fíjate cómo se refuerza esa idea de que es como un espectro. Se mueve como una sombra, no habla, se desvanece, no hace ruido al caminar. Le echan la culpa de todo, desde accidentes graves, como lo que vio el bombero, esa cabeza de fuego, hasta, no sé, bromas o cosas que se pierden. La herradura en la portería es casi cómica, pero te dice lo profundo que era esa creencia. Pero la muerte de Bouquet, encontrado ahorcado en el tercer sótano, y la cuerda que desaparece. Eso ya no solo es superstición, ¿verdad? Eso suena a algo mucho más siniestro. La explicación oficial es suicidio, pero el narrador como que siembra la duda. Exacto. Ahí Leroux es muy hábil. Sugiere que alguien tenía interés en que esa cuerda desapareciera, conectando implícitamente la muerte con el fantasma
y quizás con el lazo del Penyab que encuentran después Raúl y el persa. Aquí la superstición empieza a mezclarse con un peligro muy, muy real. Y justo ahí entra en juego el famoso palco número 5 que menciona Meg Giri, y que se vuelve como el centro físico de todo este miedo. Hablemos de ese palco. Llega el momento del cambio de directores. Deviene y Poligny se van y llegan los nuevos, Moncharmin y Richard. Hay una escena clave en el despacho, ¿cierto? Sí, buenísima esa escena. Los directores que se van, después de fingir alegría en la gala, confiesan la verdadera razón de su partida. No aguantan más al fantasma. Les muestran a los nuevos, que no pueden creerlo, el pliego de condiciones con esa cláusula escrita en tinta roja. El palco número 5 siempre disponible para el fantasma. Y los 20,000 francos al mes. Me imagino la cara de Moncharmin y Richard. Debieron pensar que era la broma de despedida más cara y elaborada de la historia. Totalmente. Se ríen a carcajadas. Para ellos, que son hombres de negocios, pragmáticos, es inconcebible. Leroux juega mucho con ese contraste. La vieja guardia, que ya sucumbió al misterio, y los nuevos, que representan la incredulidad, el racionalismo. Pero bueno, esa incredulidad no les dura mucho, ¿eh? Claro, porque empiezan a recibir cartas firmadas E de la O, exigiendo la plata y quejándose de que alquilaron su palco. Y después viene el incidente durante Fausto, esas risas fantasmales en el palco que supuestamente está vacío. Ahí, la realidad empieza como a morderles los talones. El informe del inspector que no encuentra a nadie, y la acomodadora, Mama Giri, culpando al fantasma con una naturalidad pasmosa. Esto lleva a que la interroguen, y esa escena con Mama Giri es brillante. Ella habla del fantasma como si fuera un cliente más, ¿no? Que pide una silla para su dama, que deja propina, hasta se olvidó un abanico. Su normalidad es casi más inquietante que el pánico de las bailarinas. Absolutamente. Para ella, él es real, una presencia constante aunque no lo vea. Su relato sobre Maniera Isidor, la voz burlona, la pelea, la pierna rota, refuerza la idea de un fantasma que interactúa, que hasta puede ser malicioso. Y la reacción furiosa de Richard, que la despide, muestra ese choque total entre la aceptación resignada de Giri y el racionalismo exasperado de la nueva dirección. Él no puede aceptar esa realidad, simplemente no puede. Y en medio de todo este caos y misterio en la ópera, bueno, surge la figura de Christine Daae. Su triunfo inesperado en la gala reemplazando a la Carlota es como el catalizador de gran parte del drama humano que sigue. Sí, su voz, que describen como celestial, cautiva a todos, pero muy especialmente a Raúl de Chagny. Y Leroux nos da ese trasfondo encantador, ¿no? Que se conocían de niños en perros, que él rescató su pañuelo del mar. Ese recuerdo infantil le da una pureza casi de cuento de hadas a su conexión inicial. Pero lo fascinante es el contraste, porque nos dicen que meses antes cantaba como un loro. Entonces, ¿de dónde sale esa voz milagrosa? Y aquí es donde entra la leyenda del ángel de la música. Esa es la explicación que da Christine, y es clave para entenderla a ella. Su padre violinista le prometió en su lecho de muerte que le enviaría al ángel de la música desde el cielo. Ella cree firmemente que esta voz celestial la ha estado instruyendo en secreto. Es una mezcla rara de fe, de duelo por el padre y, bueno, como descubriremos después, de una manipulación muy, muy terrenal. Cuando ella intenta explicarle esto a Raúl, allá en el tejado, él no puede creerlo, obviamente. Ella le jura que para ella él es solo como un hermano. Le habla del éxtasis musical, pero también de la advertencia de la voz contra el amor terrenal. Es una situación súper tensa. Y es justo ahí donde confiesa el lado oscuro de todo esto. El rapto por Eric, que es la voz hecha carne, aunque use máscara, después de la caída de la gran lámpara. Describe ese viaje increíble por los sótanos hasta el lago, la casa de Eric, y el horror absoluto al quitarle la máscara y oírle gritar eso de «estoy hecho con materia de muerte». Estuvo prisionera hasta que prometió volver. Esto redefine por completo la figura del ángel, claro. Para Raúl debe ser demoledor. Pasa de reencontrarse con su amor de infancia, ahora una estrella, a escuchar una historia de secuestro y un tutor musical que es, ¿qué? Un monstruo. Sus celos cuando oye esa voz masculina diciendo «pobre Eric» son hasta comprensibles. Claro, sus celos e incredulidad lo vuelven loco. Leroux describe bien esa desesperación juvenil, la falsa alarma del carruaje, la carta misteriosa para ir al baile de máscaras, todo va aumentando la tensión hasta que llega ese baile.
El baile de máscaras es puro teatro gótico. Christine de negro, Raúl de blanco, la cita secreta y la aparición tremenda de Eric como la muerte roja. Y la desaparición de Christine a través del espejo. ¿Cómo interpreta Leroux esa escena? ¿Es magia de verdad o una ilusión súper bien hecha? Leroux juega con esa ambigüedad, pero todo apunta a la genialidad de Eric como ilusionista y arquitecto. El espejo es, muy probablemente, una puerta secreta, un truco de maestro. Pero para Raúl, en ese momento, es como si la pared se la tragara, lo que refuerza el poder aparentemente sobrenatural de Eric. Y mientras, la voz canta eso de «El destino te encadena a mí sin retorno». Es una declaración de posesión total, ¿no? Luego Christine reaparece y le promete a Raúl huir, pero dice que necesita cantar una última vez. Se citan otra vez en el tejado, bajo la estatua de Apolo, sin saber que Eric los está mirando. Hay una sensación de que algo malo va a pasar. Es inevitable. Sí, Christine está aterrada. Le dice a Raúl que él no puede comprender el peligro real. Su promesa de huir parece casi un intento desesperado contra un poder que siente que la supera. Y la presencia invisible de Eric, observándolos en ese momento tan íntimo, es escalofriante. Prepara todo para la desaparición final. ¿Qué ocurre durante Fausto? Canta como un ángel y ¡pum! En plena oscuridad del escenario se esfuma. El caos es total. Es el golpe maestro de Eric. Usa el propio teatro, la oscuridad, la ilusión del escenario, para reclamarla delante de todos y de nadie al mismo tiempo. La investigación que sigue es un desastre. Los directores encerrados, el comisario Mifroid totalmente perdido. Muestra la impotencia de la autoridad frente a la astucia de Eric. Y aquí es donde Raúl, desesperado, finalmente se junta con el persa. Esta figura que parecía secundaria, pero sabía mucho más de lo que aparentaba. El persa emerge como la única persona que de verdad entiende a Eric y sus métodos. Conoce su pasado, sus habilidades. Le advierte a Raúl que tienen que ser muy cautelosos, la mano en guardia, le dice, porque sabe que están entrando en el territorio de un genio mortal. Su habilidad como arquitecto, como constructor, encuentran el lazo del Penyab, sugiriendo su método para matar sin hacer ruido. El encuentro con el matador de ratas le da un toque grotesco, muy subterráneo. Y lo crucial es que el persa explica el pasado de Eric, mago, arquitecto, asesino, creador de trampas mortales como el Palacio de Macenderán. Ahí te das cuenta de que Eric no es un fantasma etéreo, sino un adversario humano terriblemente inteligente y peligroso, hasta que llegan a la entrada de su guarida, y saltan a través de un espejo, otra vez los espejos, y caen en la cámara de los suplicios. ¿Qué representa esta cámara exactamente? Es como el infierno personal de Eric hecho realidad. Una reconstrucción de una cámara de tortura que él mismo diseñó en Persia. Hexagonal, espejos por todos lados, el calor que sube, ilusiones de sonidos y visiones. Está diseñada para quebrar la mente, no solo el cuerpo. El árbol de hierro con el lazo es como la invitación final al suicidio. Es un reflejo de la propia tortura interna de Eric, de su mente laberíntica y de su genio aplicado a la crueldad. Es el punto máximo de su control sobre la realidad que perciben los demás. Y allí atrapados, oyen el ultimátum de Eric a Christine. Tiene que elegir entre el escorpión, que significa casarse con él, y, sin saberlo, salvarlos al inundar la pólvora, o el saltamontes, que es rechazarlo y detonar todo. ¡Qué dilema más espantoso! Es un juego psicológico brutal, la verdad. Pone la vida de todos, incluida la de Raúl y el persa, porque él sabe que están cerca o atrapados, en las manos de Christine. Mientras ellos buscan desesperadamente una salida en la cámara, encuentran ese resorte secreto y caen justo a la bodega llena de pólvora en el momento en que oyen que Christine eligió al escorpión. El agua que entra de golpe es su salvación inesperada, producto de la elección de Christine y, bueno, de la ingeniería macabra de Eric. El relato del persa después explica el final. Eric los libera, va a visitar al persa cuando éste ya está muriendo y confiesa. ¿Qué es lo más revelador de esa confesión final para vos? Para mí, lo más impactante es cómo el gesto de compasión de Christine, ese beso en su frente monstruosa mientras le dice «pobre desventurado» de Eric, lo desarma por completo. Él dice que eso lo mató de amor, que lo humanizó de una forma que ni él se esperaba y por eso los dejó ir.
Muestra que, debajo de toda esa monstruosidad, había un deseo desesperado de ser aceptado, de ser amado. Y también su insistencia en que la muerte del conde fue un accidente. Es como un intento final de limpiar un poco su imagen, aunque sea solo ante el persa. El narrador cierra diciendo que Eric fue real, un genio trágico cuya fealdad lo condenó al aislamiento y, bueno, a la maldad. Esa frase, «Solo me ha faltado que me amaran para ser bueno», es tremenda, ¿no? Resume perfectamente su tragedia. No lo justifica, claro, pero le da un contexto. Leroux lo presenta casi como un producto del rechazo constante que sufrió. Su genialidad se torció por la falta de amor. Es una figura súper compleja, creador y destructor, víctima y verdugo, todo al mismo tiempo. Y Christine y Raúl, se supone que encuentran la paz lejos, en Escandinavia. El anillo de oro que encuentran con el esqueleto es como el último vínculo tangible con esa relación tan torturada. Y el narrador pide que sus restos descansen en la ópera, casi como un reconocimiento final a que su existencia estuvo ligada para siempre a ese lugar. Es un cierre muy poético, sí. Los restos del fantasma vuelven a ser parte del edificio que fue su mundo, su refugio y también su escenario. Entonces, resumiendo un poco los grandes temas que surgen de estos fragmentos, tenemos la construcción deliberada de la realidad del fantasma por parte de Leroux, el poder de la superstición y el miedo en un lugar cerrado como la ópera, la complejidad de Eric como este genio torturado y monstruo que solo quería amor, y la naturaleza destructiva de la obsesión frente a la compasión. Exacto. Leroux explora cómo la apariencia y el rechazo pueden marcar un destino, y cómo un solo acto de compasión, totalmente inesperado, puede tener un poder redentor incluso en el último momento de la vida. Esto nos deja pensando. ¿Qué es lo que separa realmente al monstruo del hombre? Si Eric hubiera nacido con otra cara, ¿habría sido el mismo genio? Pero bueno, o esa oscuridad ya estaba dentro de él más allá de cómo se veía. ¿Cuánto de lo que somos es innato y cuánto es la respuesta al mundo que nos rodea, a cómo nos tratan? Una pregunta sin respuesta fácil, ¿eh? Y quizá ese es el legado más fuerte de la historia. Nos obliga a mirar más allá de la superficie, ¿no? Tanto en la ficción como en la vida real. Una reflexión potente para cerrar. Gracias por acompañarnos en este análisis detallado de las claves de El fantasma de la ópera, según estos extractos tan reveladores de Leroux.